Bueno, vamos a ir entonces dando inicio al encuentro del día de hoy. Buenos días para todos los que han ingresado. El día de hoy tenemos encuentro de cualificar matemáticas, pero antes de iniciar, pues vamos a dar unas recomendaciones especiales. Eh, Hay estudiantes, creo que, bueno, no sé si están en esta reunión, hay estudiantes que todavía tienen pendientes guías del año anterior. Esas personas que tienen guías pendientes del año anterior o de los años anteriores deberían estar realizando los planes de mejora. Son los únicos que deben estar realizando plan de mejora, que son esos estudiantes que deben guías de años anteriores. Llegado el caso, porque hoy necesito de que esas personas me envíen esos planes de mejora de los estudiantes que tienen guías de años anteriores, por favor enviarlos, ¿sí? Ya ha llegado el caso que hoy no los reciba, por esas personas les voy a ir haciendo citación a padres de familia, porque ya llevamos 9 meses del año, estamos completando el noveno mes del año y nada que avanzamos en esas guías que tenemos pendientes de años anteriores, para que por favor lo tengan bien claro. Los que estamos en guías de octavo, pues las estamos avanzando, estamos desarrollando las guías, estamos avanzando en ellas por diferentes modalidades, porque hemos intentado de todas las formas para que avancen en las guías del grado octavo, haciendo las guías y sustentándolas por medio de la participación, por medio de las valoraciones o evaluaciones que se han dejado. Por ejemplo, hace 8 días se dejó una forma, yo diría que muy fácil, para que avanzaran una guía por medio de la evaluación. Y lo que ocurrió fue que la mayoría, por la pereza de pensar, por la pereza de mirar las explicaciones, por la pereza de utilizar un poquito la cabecita, se copiaron y por eso les quedó mala evaluación a algunos que enviaron, ¿sí? Algunos que enviaron les quedó la evaluación mal, y era un tema fácil porque relativamente lo habíamos explicado en clase, en el encuentro de teens. Esto ya lo habíamos visto en clases anteriores, estamos haciendo un repaso de ello. Se les envió la explicación al grupo y fuera de ello, pues tenían todas las herramientas desde casa para que pudieran desarrollar esa evaluación y pudieran enviarla. Algunos, como siempre, miran tarde la información y ya cuando se habían dado cuenta, pues ya el plazo se había acabado para enviar la evaluación, porque todo lo miran tarde por estar durmiendo, por allá con los pies para arriba viendo televisión y en el Facebook. Entonces todo lo ven tarde y cuando se dieron cuenta, pues ya no tenían tiempo para desarrollar la evaluación. Otros, por la pereza de no pensar, se copiaron, y se copiaron precisamente de la persona que le había quedado un error. Por eso también, y se les dan las oportunidades para que después digas que no se dieron las oportunidades, no nos daban siempre lo mismo, hacer la guía y sustentar, no, se les han dado diferentes alternativas por medio de la participación, por medio de evaluaciones, ¿sí? Por medio, ya si quieren, de la guía, pero no pueden avanzar. ¿Por qué? Por la pereza de no pensar un ratico, de utilizar un ratico la cabeza, de yo concentrarme, yo mismo hacer el ejercicio para comprobar de verdad que está bien el ejercicio y poderlo enviar y poder sustentar, o por la pereza de no revisar la información a tiempo, porque a algunos les pasó también eso, ya cuando se dieron cuenta que habíamos hecho una evaluación, pues ya era demasiado tarde. O algunos que hasta hoy se están dando cuenta que hace 8 días hicimos una evaluación desde casa y con esa evaluación sustentaban una guía. Hasta ahorita más de uno se pudo haber dado cuenta que hicimos eso, porque muchos no la enviaron. Y era sinceramente algo fácil, como les digo, se dio la explicación acá, se les enviaron los videos, se les envió el video de la clase para que volvieran y la miraran, volvieran y miraran cómo lo hacíamos. Temas fáciles del plano cartesiano, que lo hemos visto durante todos los años de escolaridad, el área, el perímetro, cosas esenciales, ¿sí? Que debían de tener claras, pero no sé qué pasó, porque yo, yo soñaba y pensaba que todos iban a pasar la evaluación y que todos iban a avanzar, al menos en una guía con esa evaluación. Pero como les dije, la pereza sí nos está matando y bastante complicado, porque ni de esa forma podemos avanzar, teniendo en cuenta que las oportunidades están sobre la mesa, pero tristemente no aprovechamos las oportunidades y no avanzamos, ¿sí?
o también puede que cometimos un errorcito y por eso no sustentamos la guía. Yo les había dicho que el día de hoy hacíamos la corrección de esa evaluación para mirar por qué nos quedó mal y por ello pues no pudimos sustentar una de las guías. Porque más de uno me decía, profe, ¿y por qué? ¿Por qué me quedó mal? Si todo está bien, profe. Pues hoy vamos a ver por qué les quedó mal el desarrollo de la evaluación y por eso no pudieron sustentar una de las guías. Obviamente, felicitaciones a los que muy juiciosos hicieron la guía, lo hicieron a conciencia, ¿sí? Y pudieron avanzar una de las guías, ¿sí? Entonces, felicitaciones también a esas personas. Entonces, el día de hoy vamos a empezar haciendo eso, haciendo la corrección de la evaluación, a ver por qué nos quedó mal y por qué no pudimos avanzar la guía con esa evaluación. Algunos hasta ahorita se dieron cuenta que hicimos evaluación. ¿Listo? Porque no miramos la información desde un momento. Y bueno, por medio también de la corrección de la evaluación, pues vamos a ir haciendo algunas sustentaciones acá con la participación. Entonces les voy a compartir por acá los puntos de la evaluación que eran estos. Sí, eso eran los dos punticos que debían hacer. ¿Qué debían hacer en los dos puntos? En el primer punto y en el segundo debían hacer ubicar los puntos en el plano cartesiano. ¿Qué debía tener yo en cuenta en el plano para ubicar los puntos en el plano cartesiano? Que el primer valor es X, que el segundo valor es Y. Porque algunos lo primero que hicieron fue que ubicaron mal los puntos. ¿Por qué ubican mal los puntos? Porque todavía no sabemos quién es X y quién es Y. Tampoco todavía tenemos claro que el eje horizontal es X y que el eje vertical es Y. Entonces, por eso también los ubicamos mal. ¿Y qué debían hacer? Después de ubicar esos puntos, ¿cierto? Se formaba una figura con esos puntos. Habían dos figuras porque eran dos puntos, la figura 1 y la figura 2. Luego de ya haber formado esa figura, pues lo que debían hacer era encontrar tanto el área como el perímetro, teniendo en cuenta pues que el área, dependiendo de la figura, pues porque ese fue otro error. Me están calculando las áreas como si todas las figuras fueran iguales. No, para cada figura hay una fórmula con la cual yo puedo calcular el área de esa figura. Ya muy diferente que para el perímetro, es más fácil porque para casi todas las figuras yo puedo calcular el perímetro sumando todos sus lados. Eso era todo lo que debían hacer, ¿cierto? Y eso lo explicamos en la clase anterior, lo hemos venido viendo durante el año. Y con eso, si lo hacían correctamente, pues algunos sustentaron una guía. Pregunta clave para empezar, que alguien que levante la mano. Listo, por favor, levantamos la mano y yo les doy la palabra a medida de que vamos participando. ¿Listo? Vamos a tratar de dar prioridad a los que todavía están en guías de octavo, porque algunos ya estamos en guías de noveno, a pesar de que algunos, por ahí, algunos le dicen al papá, no, todos vamos en guías de octavo, nadie ha avanzado, sabiendo que algunos ya están en las de noveno. El que está quedado es usted que dice que todavía no han avanzado los otros. ¿Listo? Para que tengamos eso en cuenta. Primer pregunta clave por la sustentación de una guía. En el ejercicio 1 que dice figura 1, cuando yo ubico esos 4 puntos, ¿qué figura me resulta? Me gustaría saber qué figura me resulta al ubicar esos 4 puntos. Bueno, vamos a ver que acá hay un poco de manos levantadas. ¿Quién fue el primero? Vamos con Medina. Medina, ¿cuál fue la figura que se te formó ubicando los 4 primeros puntos? No sé si Medina nos puede hablar. Bueno, Medina nos dice que se nos formó un rectángulo. Vamos a ver si eso es cierto. Voy a abrir por acá el plano cartesiano y vamos a ubicar esos Profe, puntos. Señor, profe, es que yo estoy solo, no veo nada. ¿está solo? Sí, señora, pero es que estoy solo. Habemos 23 personas, tranquilo, habemos hartos, no se sienta solo.
Pero es que no veo está compartiendo. De pronto le está molestando el internet. ¿Listo? Bueno. Voy a compartir entonces acá. Ahora voy a compartir el plano cartesiano para poder ubicar esos puntos y verificar que si de verdad nos da un rectángulo la primera figura. Vamos a ver si eso que nos dice Medina es cierto. Bien. Vamos a ubicar por acá. Vamos a tratar de correr un poquito esto más para allá. No se puede. Listo. Bueno. ¿Cuál era el primer punto que íbamos a ubicar? El primer punto que íbamos a ubicar era el 1 en X, 2 en Y. Lo primero que yo debo tener en cuenta de eso es que este eje, que es el eje horizontal, mire que hasta yo me paro acá y me dice es el eje de las X. Entonces, el primer número significa la X, entonces yo lo ubico en X. Esta línea vertical o ese eje vertical es el eje de las Y, porque algunos me ubicaban al contrario las coordenadas y les quedaba patas arriba el rectángulo. Entonces ese Y es el eje vertical. Entonces yo ubico el primer punto que es 1 en X, que sería por acá. 1 en X, 2 en Y. Entonces el punto quedaría acá. ¿Por qué? Porque ubico 1 en X y subo hasta 2 en Y. ¿Cierto? Ahí queda ubicado el primer punto. El segundo punto era 5 en X. El segundo punto era 5 en X, 2 en Y, que era ahí el punto. El tercer punto era 5 en X también, pero debía subir hasta 4 en Y, que sería por acá. Y el último punto era 1 en X, que es por acá, y subía hasta 4 en Y. ¿Sí? Y ahí ya me quedaban ubicados los 4 puntos en el plano cartesiano. Luego de ubicar esos 4 puntos en el plano cartesiano para ya poder saber cuál es la figura que se me forma, pues los uno el punto A con el punto B, el punto B con el punto C, el punto C con el D y el D con el A. Y como nos dijo el compañero Medina, se nos forma un rectángulo, ¿cierto? La figura que se nos forma es un rectángulo, Medina Joan, ¿cierto? Ahora, ya teniendo en cuenta que la figura que se nos formó es un rectángulo, yo quiero que alguien me ayude a calcular el área de ese rectángulo. Bueno, yo veo un poco de manos acá levantadas, no sé si ya tengan la respuesta de eso. Alguien que nos ayude a calcular el área de ese rectángulo. Vamos, por ejemplo, no sé si Miguel Ángel Monroy tenga la respuesta a ese interrogante. ¿Cuál es el área de ese rectángulo? Profe, el área sería 8, ya que se multiplica la base por altura. Y bueno, la base es de 4 y la altura es de 2, o sea, 4 por 2, 8. Muy bien, Monroy. Monroy Miguel. Exacto. Esa sería una de las formas para yo calcular el área del rectángulo, ¿cierto? Pues denme un momento, yo copio esto y lo paso allí en la pizarra para poderlo hacer. Esa sería una de las formas para yo calcular el área del rectángulo, ¿cierto? Miro cuánto vale la base, miro cuánto vale la altura y ya sé que para calcular el área de un rectángulo, pues multiplico la base por la altura, ¿cierto? Voy a compartirles acá ahora la pizarra para poder hacerlo. Creo que ahí lo ven ya, ¿cierto? Entonces yo sé que la base, en este caso, pues yo puedo calcular la base pues contando los cuadritos. Sería acá 1, sería acá 2, sería 3, sería 4. Entonces yo sé que la base de ese rectángulo es 4. Si de pronto mi cuadrícula o yo con la cuadrícula no lo puedo hacer bien, pues también puedo mirar. La base empieza en 1, la base termina en 5, porque algunos me conciben que dentro del cuadrito grande hay unos cuadritos pequeñitos. Algunos lo que hacían era contarme los cuadritos pequeños. No, yo no cuento los cuadritos pequeños, cuento los cuadros
que valen 1 centímetro, ¿cierto? Porque algunos me contaban los cuadritos pequeñitos que estaban dentro del cuadrado grande. Yo los cuadrados que cuento son los grandecitos, los que se forman por cada intervalo del plano, ¿cierto? Entonces yo sé que acá se forman 4. ¿Cuál es la otra forma de yo determinar cuánto vale la base? Empieza en 1, termina en 5. Yo sé que desde el 1 hasta el 5 hay una distancia de 4, entonces por eso la base vale 4. Lo mismo pasa con la altura. Yo puedo decir que la altura es 1, que la altura es igual a 2, ¿cierto? Porque tiene 2 cuadritos de altura. O la otra forma es, yo sé que la altura empieza en 2, termina en 4 y yo sé que la distancia entre 2 a 4 pues es 2. Ya sé que la base es 4 y la altura es 2. Teniendo esas dos medidas, pues yo ya puedo aplicar que el área del rectángulo, porque me lo están usando para otras figuras, que el área del rectángulo es la base por la altura. Pues fácil, reemplazo, ¿cierto? Ya sé que la base es 4, que la altura es 2 y ya sé que 4 por 2 es 8. Entonces el área de esa figura en este caso es 8. A ver, veo acá unas manos levantadas, sería bueno que las baje para poder hacer la otra pregunta. Sería bueno que Gilman, Ramírez, Valery bajaran la manito para hacer la siguiente pregunta. O venga, las bajamos desde acá porque no sé por qué no las bajo. Creo que ya. La otra pregunta es, ¿de qué otra forma en este rectángulo yo podría determinar el área? ¿De qué otra forma yo podría determinar el área de este rectángulo? Bueno, vamos con Páez Dylan, que veo acá la manito de primeras. Páez, ¿de qué otra forma yo podría...? Dale. Pues sumando los cuadritos que hay dentro de la figura. Que en este caso, ¿cuántos serían? 8. 8, ¿cierto? Muy bien, Páez. Páez Dylan. Muy bien. Otra forma en este caso, porque estamos en el plano cartesiano, tenemos la cuadrícula. Otra forma de las cuales yo puedo calcular el área en este rectángulo sería contando los cuadritos que están adentro, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Miren, nos da el mismo resultado que nos dio de la otra forma. También nos da que el área de ese rectángulo es 8, ¿cierto? Ahí están las dos fórmulas. O por multiplicando la base por la altura, o la otra es contando los cuadritos que están en el interior de la figura, teniendo en cuenta que es el cuadrito grande que se forma con la unidad, porque algunos me contaban los cuadritos chiquiticos de adentro y ahí era donde les quedaba mal. Yo cuento los cuadrados que tienen de medida 1 de unidad por cada lado, ¿listo? Entonces en este caso me daría 8, ¿cierto? Otra pregunta clave. ¿Cuánto sería el perímetro de este rectángulo y cómo lo podemos calcular? Vamos con Ramírez Moreno Valery. Profe, a mí me dio 12. ¿Y por qué nos daría 12, Ramírez? Porque sumamos los lados del rectángulo. ¿Y cuántos lados tiene? A ver, haga la suma, ¿cómo la haríamos? Pues, profe, Señora, dígame. pues los lados verticales tienen 4. Ay, no. Sí, dale. Y pues los otros tienen 2, entonces sumamos todo eso y igual nos da 12. Exacto, muy bien. Perfecto, porque yo sé que este lado de abajo mide 4, ¿cierto? Y este lado de arriba pues también valdría 4. ¿Por qué? Porque esos dos lados paralelos son iguales. Yo ya sé que este lado, que es el lado derecho, mide 2, pues yo sé que el lado izquierdo mide 2, ¿cierto? Si yo sumo todos esos lados, pues sería 4, ¿cierto? Más 2, más otros 4,
más otros 2, pues si yo hago esa suma, pues me daría 12 como es la compañera. ¿Por qué? Porque hago 4 más 2 daría 6, más 4, 10, más 2, 12. Entonces yo sé que el perímetro de este rectángulo es de 12, ¿cierto? Porque es la suma de todos sus lados. ¿Cuál era la dificultad o el error que más cometían? Que solo me sumaban 4 más 2, 6, profes, del perímetro. No, ¿por qué no puedo hacer eso? Porque yo sé que el rectángulo tiene 4 lados, ¿cierto? Y por obvias razones, pues si tiene 4 lados, pues debo sumar los 4 lados del rectángulo. Y de esa forma, así debían entregarme el ejercicio del primer punto, ¿cierto? Me hacían el plano, me ubicaban los puntos, me unían los puntos, miraban cuál era la figura, calculaban el perímetro del área y así debían de entregarme en la evaluación que hicimos hace 8 días. Que de pronto podíamos dar claridades acá, que yo sé que el rectángulo tiene 4 ángulos rectos, ¿cierto? ¿Por qué ángulos rectos? Porque son ángulos que miden 90 grados, ¿cierto? Que obviamente también tiene 4 lados y que cada lado paralelos son iguales, ¿cierto? Es decir, que el lado de arriba con el lado de abajo es igual, el lado derecho con el lado izquierdo es igual. ¿Duda hay de pronto de ese ejercicio? Del desarrollo de cómo ubicar los puntos, de unirlos en el plano, encontrar el área, encontrar el perímetro de esa figura. De pronto, si alguien tiene alguna duda de ese ejercicio. O todo claro. Todo claro. Bueno, entonces vamos a seguir con el otro ejercicio que era el ejercicio 2. Ya se los comparto. Acá está. Listo. Entonces vamos ahora a tomar la figura 2. Dejo de compartir esto y les comparto otra de los ejercicios. ¿Dónde están? Que no los veo. Que no sé por qué. No me deja compartirlo. Creo que ya. Acá de nuevo está. Ahora, este era el ejercicio 2, pues era la figura 2. Queríamos ubicar esos 3 puntos en el plano cartesiano. Pregunta clave. ¿Cuál era la figura que se nos formaba con esos 3 puntos? Vamos a ver por acá alguien que no haya participado el día de hoy. Vamos a ver. Vamos con Gilman, que es el primero acá que veo que tiene la manito levantada. Profe, la figura que dio fue un triángulo. Es un triángulo. Bien, vamos a ver si esto que nos dice el compañero Gilman es un triángulo. En un momento ya les vuelvo a compartir el plano cartesiano, pero mientras que voy compartiendo voy a dar una opinión acá muy chévere. Yo veo que alzan las manos mucho las personas que ya sustentaron guías del grado octavo. A mí me gustaría saber, por ejemplo, esas personas que no han terminado de sustentar esas guías de octavo, ¿cuándo van a participar? Acá hay 23 personas y yo no sé los demás, acá veo un poco de personas que sé que tienen guías pendientes del grado octavo, no sé por qué no participan. Si supuestamente este ejercicio ustedes ya lo hicieron desde hace 8 días, ¿sí? Y no es nada del otro mundo, ¿sí? Entonces sigo pensando por qué esas personas no avanzan con la participación, ¿sí? Teniendo en cuenta que no es nada del otro mundo la participación. Sí me gustaría que esas personas participaran porque las oportunidades están. Ya que ustedes no avanzan, pues ya es culpa de ustedes por no estar concentrados, por no hacer lo que se les pide. Pero sí es bastante preocupante porque acá veo personas, miren, no las voy a decir porque cada uno ya sabe en qué guía va, pero esas personas que van atrás en las guías, nada. Nada de nada de nada. Y ya se va a acabar el año. Bueno, vamos a ver si de verdad lo que nos dice Gilman es cierto. Gilman, díctame los puntos que debo ubicar acá en el plano cartesiano. Bueno, señor. El primero es 2,1.
2,1. Entonces sería 2 en X, ¿cierto? 1 en Y. Entonces el punto quedaría ahí ubicado, ¿cierto? 2 en X, 1 en Y. Segundo punto, Gilman. 6,1. O 6 en Y, digo 6 en X y 1 en Y. Muy bien, 6 en X, que sería por acá, 1 en Y, que sería por acá, ¿cierto? Y el tercer punto, Gilman. Es 4 en X y 5 en Y. Que sería 4 en X, que sería por acá, 5 en Y, que sería por acá, ¿cierto? Ahí ya quedarían ubicados los 3 puntos que nos habían dado. ¿Qué me falta? Pues unirlos. Uno el A con el B con el C y el C con el D. Si nos damos cuenta, ahí se nos forma un triángulo. ¿Por qué es un triángulo? Porque sé que tiene 3 lados y tiene 3 ángulos, ¿cierto? Entonces, en este caso, podemos decir que es un triángulo, ¿cierto? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que ese triángulo tiene todos sus lados iguales? Solo por preguntar, ¿no? Sí, señor, porque es un triángulo. Sí, Y si es señor, un porque es un A ver, equilátero. señor. ¿Seguro? Bueno, yo como... No, no, señor. No, señor. Sí, señor, sí tiene. No, profe, digamos, No, no, la parte de abajo es más pequeña que las de los lados. Ahí fue donde ustedes cometieron la mayoría del error. Bueno, sin ser un momentico, la bulla de la casa. Ahí fue donde ustedes cometieron el error. Ustedes creyeron que todos los lados fueron iguales y en este triángulo todos los lados no son iguales, ¿cierto? Y ahorita les voy a decir por qué y cómo yo puedo comprobar de verdad cuál es la medida de cada uno de sus lados. Porque ahí fue donde cometieron el error y para calcular el perímetro decían que todos los lados medían 4 y decían, bueno, 4 más 4 más 4 es 12 y 12 no era el perímetro. Ahorita les voy a mostrar por qué, ¿sí? Y ustedes se puedan dar cuenta, mire acá al lado, creo que uno le puede colocar la medida de los lados, venga, miramos. Bueno, acá en este ladito izquierdo me dice que el lado F mide 4, que el lado G mide 4,47 y que el lado H mide 4,47. Por eso no podía decir que todos los lados eran iguales en este caso. ¿Listo? Bien. Ya teniendo en cuenta que esto es un triángulo, ¿quién? Me gustaría que bajaran las manos Gilman, Monroy, Moreno, para hacer la otra pregunta. Bueno, la otra pregunta es, ya teniendo en cuenta que eso es un triángulo, que también fue donde la mayoría se copiaron mal, es, ¿cuál es el área de ese triángulo y cómo yo la puedo calcular? Que fue donde también muchos cometieron el error o muchos se copiaron de la persona que le quedó mal. Pero ya miro acá las manitos, denme un momentico, creo que alguien está intentando ingresar tarde. Don Pineda, que bien mal que va. Pineda, que bien mal que van esas guías de cualificar matemáticas. Y llegando tarde, pues peor. Después dices que no entiendo, pues que va a entender si llega tarde don Pineda. Bueno, ya veo por acá unas manitos levantadas. Voy a compartir acá la pizarra para mirar cuál es el área de ese triángulo. Bueno, a mirar, Páez ya participó, Moreno ya. Bueno, vamos con Natalia Torres, que creo que no ha participado el día de hoy. Natalia, ¿cuál sería el área de ese triángulo? 8, 8. ¿Por qué 8, Natalia? porque base por altura. Base por altura, ¿cuánto vale la base? ¿Cuánto vale la altura y por qué? Torres, ¿por qué 8? Sería 4 por 4 igual 8. Uy, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo 4 por 4 es 8? 12. 16. Ah, bueno, entonces ella ahí me está diciendo mal el resultado. Ese fue otra de las copias malas que hicieron. Que por arte de magia resultó que 4 por 4 era 8. ¿Sí?
No sé por qué resultó por arte de magia. Bueno, vamos a mirar a otra persona. Vamos con Eliana Guzmán. Eliana, ¿cuánto es el área de ese triángulo y cómo de verdad yo lo calculo? ¿Cómo es el proceso adecuado? El área es 8. ¿Por qué 8? Área es igual a base por altura, lo dividimos en 2. Muy bien, en la Área, base. Muy bien, sigue. área es igual, 4 por 4 lo dividido en 2. Y área, y eso nos da 16 dividido en 2. Y entonces el área es 8. Muy bien, perfecto, Eliana Guzmán. Esa sí es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque ustedes me están calculando las áreas como si para todas las figuras fuera la misma fórmula, ¿no? Para cada figura varía la fórmula. ¿Por qué? Por ejemplo, para el área del triángulo, como nos dijo Guzmán, para yo poder calcular la base por el área, multiplico la base por la altura, pero debo dividirlo en 2. Por eso era que me daba 8. Algunos por arte magia les resultó el 8, pero no se veía por ningún lado de dónde había salido ese 8, porque yo sé que para el área del triángulo lo que debo hacer es multiplico la base por la altura y lo debo dividir en 2. Pues determinamos cuánto vale la base y determinemos cuánto vale la altura. Yo sé que la base acá es 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces yo ya sé que acá la base vale 4. O como les dije ahorita, otra forma de hacerlo si no tenemos la cuadrícula es, sé que la base comienza en 2, ¿cierto? La base comienza en 2, termina en 6, pues yo sé que la distancia entre 2 y 6 pues es 4, entonces yo ya sé que la base en este caso es 4. Miro cuánto vale la altura, pero yo sé que la altura de este triángulo está ubicada acá en la mitad, ¿cierto? Esa sería la altura de ese triángulo. Lo mismo, pues miro cuántos espacios hay. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces ya sé que la altura, en este caso, pues también es 4. También lo podría determinar por medio de los numeritos. Sé que comienza en 1 la altura y termina en 4, pues sería, comienza en 1 y termina en 5, perdón, pues la distancia sería 4. Entonces la altura en este caso también sería 4. Y lo hacemos como dijo la compañera, pues multiplico la base que es 4 por la altura que es 4, pero yo sé que debo dividirlo en 2. Yo sé que 4 por 4, eso me da 16, no me da 8 ni 12. Y eso debo dividirlo en 2. Y 16 dividido en 2 me daría 8, ¿cierto? ¿Por qué no lo hacemos contando los cuadritos? Porque ya para el triángulo es más complicado calcular el área contando los cuadritos que están en el interior, ¿cierto? Porque digamos, este cuadrito, por ejemplo, de acá, tengo el lapicito, yo me doy cuenta que ese cuadrito no está completo, yo no lo puedo contar como una unidad del área. Sí se podría hacer, por ejemplo, yo podría contar que este es 1, este es otro, este es 3, 4, que este con este me forman 5, con este y este me forman 6, con este y este me forman 7, y con este me forman 8. ¿Sí? Y ahí puedo contarlos también, pero ya no es tan fácil porque debo tratar de unir pedacitos para formar el cuadrito completo. Y ahí pues también me daría que el área es 8. ¿Y por qué es 8? Porque base por altura dividido en 2 me da 8, que sería 4 por 4, 16 dividido en 2 da 8, ¿cierto? Claro ahí el área del triángulo, porque también fue donde cometieron la mayoría del error, o se copiaron mal. Sí, señor, está claro. Listo. Ahora vamos para el perímetro, que fue donde todos tuvimos las dificultades. ¿Por qué dificultad? Pero silenciamos por acá. Yo les pregunto, voy a subrayar acá de verde estos dos lados. ¿Yo cómo podría determinar cuál es la medida de este lado que estoy pintando de verdecito? ¿Y cómo podría determinar cuál es la medida de este lado
que también lo estoy pintando de verde. A ver, alguien que me ayude, ¿cómo yo podría determinar la medida de estos lados? Bueno, acá veo dos manos levantadas. Por ejemplo, Gilman, ¿cómo yo podría determinar cuánto mide ese lado? Pues, profe, así como se calcula para lo del área, así como se calcula la altura, esto se cuentan los cuadros, así como usted hizo, para determinar cuánto mide. Bueno, yo le digo que ahí para esos lados no se puede hacer eso. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque yo me doy cuenta que estos lados que yo estoy pintando de verde están en diagonal. Por estar en diagonal yo no los puedo o no puedo determinar la medida por medio de contar los cuadros. La altura sí lo puedo hacer. ¿Por qué la altura sí lo puedo hacer? Porque es una línea recta que empieza en un punto y termina en el otro y está recta. Entonces yo puedo decir que la medida es 4 por medio de contando los cuadritos o mirando la distancia entre punto y punto. Pero si yo me doy cuenta, estos lados que yo pinté de verde, ¿sí? Estos lados que yo pinté de verde, no están rectos, están diagonales. Entonces yo no lo puedo hacer determinándolo contando los cuadritos. Ese fue el error que ustedes cometieron, porque me dijeron 1, 2, 3, 4, como 4 es que mide. Yo en matemáticas no lo puedo hacer así tan olímpicamente intentando inventar la medida. Entonces les digo, si yo no lo puedo hacer por medio de contar los cuadritos, ¿cuál sería la estrategia que yo debo aplicar ahí para poder determinar cuál es la medida de esos lados verdes? A ver, por la sustentación de una guía. ¿Yo cómo podría determinar cuál es la medida de esos lados verdes, teniendo en cuenta que no los puedo contar así tan fácil como hice con los otros porque están de manera diagonal? A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo yo podría encontrar la medida de esos lados verdecitos? Calculando la base por la altura. Calculando la base por la altura, no, porque yo ahí no estoy encontrando el área, estoy encontrando la medida de cuánto mide el lado. Y si yo utilizo la base por la altura, sería algo como parecido ¿algo parecido a qué? Bueno, acá creo que alguien sí aproxima, dice, es un triángulo rectángulo lo que se forma, pero no lo entiendo, cada diagonal vale por 2, no. Sí está cerca, porque nos dijo que si yo me doy cuenta, si yo solo tomo la mitad de ese triángulo, esto que yo voy a pintar ahora de rojo, que es la mitad del triángulo, ¿sí? Miren ahora solo lo que estoy pintando de rojito, ¿qué triángulo se me formaría ahí? Solo con lo que estoy pintando de rojo. ¿Qué triángulo se forma ahí con la mitad de ese triángulo? ¿Qué dirían ustedes? Si lo acabé de decir. ¿Sí? ¿Sí ven la parte que pinté de rojo? ¿Cuál? El triángulo rectángulo. ¿Y por qué es un triángulo rectángulo? Voy a dibujarlo por acá. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo. Nosotros ya vimos todo eso anteriormente. ¿Por qué se llama un triángulo rectángulo este triángulo que se nos formó ahí? Que es este mismo que yo dibujé acá. Porque cuando usted lo pone de frente al lado de otro, ¿se forma un rectángulo? Porque tiene un ángulo agudo.
apareció por allá de alguien. Ahora, muy... Porque su ángulo es recto. Es muy ángulo recto. Porque este ángulo de acá es un ángulo recto, es decir, es un ángulo de 90 grados. Eso ya lo hemos recordado de lo que vamos a ver la próxima clase y vamos recordando acá un poco. Yo sé que ese ángulo que está ahí es un ángulo recto. ¿Por qué es un ángulo recto? Porque mide 90 grados. Y por eso se llama triángulo rectángulo, ¿cierto? Bien, teniendo en cuenta que es un triángulo rectángulo, ahora yo quiero saber ¿cuánto vale este lado y acá, donde yo puse la línea? ¿Cuánto vale ese lado de ese triángulo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuánto vale ese lado de la parte de abajo? Teniendo en cuenta que es la mitad de este triángulo, yo cogí la mitad y pum. Sería 2. Muy bien, sería 2, ¿cierto? ¿Por qué 2? Porque yo sé que toda la base medía 4 y como cogí la mitad, pues solo sería 2. Ahora, este lado de acá, ¿cuánto mide? 4. Sería 4. también 2. No, No, sí. 4. Bien, yo ya tengo la medida de estos dos lados. ¿Cómo yo encontraría la medida de este lado, teniendo en cuenta que es un triángulo rectángulo? ¿Qué debería aplicar para yo encontrar la medida de este lado? Sumarlos. 4 más 2. Rivera, ¿qué debo aplicar? Teorema de Pitágoras. Muy bien, debería aplicar el teorema de Pitágoras porque este lado, ¿cómo se llama en el triángulo rectángulo aplicando el teorema de Pitágoras? Este que vamos a encontrar, ¿cómo se llamaría? A ver si lo recuerdan. Hipotenusa. Muy bien. Hipotenusa. Muy bien, sería la hipotenusa. En este caso nosotros vamos a encontrar la hipotenusa porque tenemos la medida de este cateto, ¿sí? Y la medida de este otro cateto. Y yo sé que cuando tengo un triángulo rectángulo y me falta la medida de uno de los lados, yo puedo aplicar teorema de Pitágoras. Otra pregunta clave, ¿cuál es la fórmula del teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa? Dale, Gilman, creo que dijo yo. La fórmula es cateto al cuadrado y la área, sí, área al cuadrado. No. Y más b al cuadrado. No, porque me metió el área, nada del área ahí tiene que ver. ¿Cuál es la fórmula del teorema de Pitágoras? Ya sé que voy a aplicar teorema de Pitágoras, pero ¿cuál es la fórmula que nosotros ya vimos todo eso por allá hace meses anteriores? ¿Cómo aplicaría el teorema de Pitágoras ahí y cuál sería la altura? No, nada de la base porque ahí no hay ninguna base, no hay ninguna altura. Solo tenemos hipotenusa y tenemos catetos y esas son las dos que debo relacionar. Entonces, ¿cuál es la fórmula del teorema de Pitágoras? Miren todos esos apuntes que tienen en ese cuaderno, en esa agenda, en ese folder, en ese de cualificar matemáticas, eso ya lo vimos. ¿Cuál es la fórmula del teorema de Pitágoras para yo poder encontrar el valor de este lado que es la hipotenusa? Ninguno que salve este barco que se está hundiendo. Ojalá así como son de groseritos con los profesores. La hipotenusa más la es igual a la raíz cuadrada. No. Esto, profe, hipotenusa igual al lado al cuadrado más lado al cuadrado. Y ahí le faltó algo. Hipotenusa más lado triángulo. Ay. Hipotenusa al cuadrado es igual al lado al cuadrado más lado al cuadrado. Y luego se pone la raíz cuadrada. Muy bien, que sería al que cuadrado más b. C al cuadrado es igual a al cuadrado. Creo que me quedó Y b cuadrado. B al cuadrado, que sacamos raíz cuadrada al final, pero eso ya es al final cuando estamos haciendo el proceso. Entonces yo sé que C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Es decir, en palabras matemáticas o del triángulo es la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto a al cuadrado más el cateto b al cuadrado. ¿Cierto? Yo ya sé que este, digamos que va a ser el cateto A, que vale 2, y este va a ser el cateto B, que vale 4.
Rápidamente para terminar, ¿cuál sería la medida de la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras por la sustentación de una guía? ¿Cuánto? 20. 4.47. 20. ¿Quién lo dijo? ¿Rivera? Creo que es el que nos está diciendo 4, ¿qué? 47. Muy bien, eso nos daría 4,47. Rivera, Cristian, muy bien. Si yo aplico bien este teorema, esta formulita del teorema de Pitágoras que nosotros ya vimos, me daría que la hipotenusa es 4,47, ¿sí? Que obviamente si la hipotenusa en este triángulo vale 4,47, pues yo sé que este lado vale 4,47 y este 4,47 y yo ya podría encontrar el perímetro de esa figura. Por eso yo les decía que el perímetro les había quedado mal. ¿Listo? Ojalá ya con esto que estamos viendo del teorema de Pitágoras vayan recordando, porque la próxima clase, ojalá sea presencial porque es más chévere, podamos recordar un poco y aplicar eso del teorema de Pitágoras. ¿Listo? Pues vamos a dejar hasta ahí porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero para terminar, vamos a poner las camaritas para tomar la evidencia de la asistencia del día de hoy. Poner las camaritas para tomar la evidencia de la asistencia del día de hoy. Ténganlas ahí un momentico que ya están cargando. Éramos 23, quedamos 20. Se les cae. A ver con qué excusas salen los demás. Ténganlas ahí un momentico que ya me están cargando. Descargamos asistencia, ponemos esto. Listo, bien, si quieren ya pueden quitar la camarita. Y si no hay dudas, nos podemos ir retirando. Hoy sustentaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A las 7 personas que sustentaron, yo ahorita les envío un mensajito. ¿Listo? Si alcanzo. Profesor, tengo una duda. Señor, dígame. Profe, ¿el próximo año las formas de sustentar van a ser iguales o vamos a tomar medidas distintas? No sé porque todavía no sabemos si seguimos o paramos. Bueno, gracias. Chao, profe, que tenga un buen día. Chao, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, que estén bien. Hasta luego.